Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. En el aniversario de su suegra, la joven notó que su esposo había desaparecido por algún lugar. Confundiendo una puerta con otra, ella escuchó accidentalmente. Solasta Maron sostenía en sus manos una gruesa y brillante hoja de cartón, con el texto impreso en una hermosa fuente ornamentada. Era una invitación al aniversario de Irene Leiva, esposa del propietario de una gran y próspera empresa, madre y abuela de una numerosa familia, y una persona con un círculo de conocidos e intereses muy amplio. Celesta era la nuera de Irene. Las historias sobre las relaciones entre suegras y nueras son tan numerosas como los relatos de los complicados sentimientos mutuos entre suegras y yernos, y están llenas de clichés y prejuicios. ¿Cuántas historias se cuentan sobre las desafortunadas jóvenes que caen bajo el dominio de brujas malvadas que escrutan cada paso y acción de las jóvenes que se atrevieron a reclamar lo más precioso en la vida, a sus queridos hijos, sus hijos? ¿Y qué hay de las interminables historias de mujeres mayores obligando a sus hijos a convertir a sus esposas en sirvientas domésticas? ¿O los horrores de las suegras que difunden rumores desagradables sobre la inmoralidad de sus nueras? Sin embargo, según la creencia popular, es raro que una nuera quede en deuda con la llamada madre. Celesta siempre había sido escéptica y desconfiada de tales historias. Le parecía que todo eso era algún tipo de cuento popular en el que la chica siempre debe ser inocente, el joven amable, la suegra un monstruo y la nuera una tonta. Quizás Celesta simplemente tuvo suerte, su suegra era una mujer inusual en todos los sentidos, podríamos decir extraordinaria, bella, orgullosa, inteligente, adinerada y feliz. Esta mujer notable simplemente no necesitaba afirmarse a expensas de los demás, ella ya era inalcanzable. Irene estaba verdaderamente bendecida por la naturaleza, hermosa sin reservas ni condiciones, se asemejaba a las divas del cine de los años 1950 a 60, con su feminidad multiplicada hasta el infinito. Tenía unos ojos profundos, de terciopelo, labios llenos y bien definidos, y una exuberante y brillante melena de cabello. Aunque Irene era rubia. Las mujeres sentían una envidia poco saludable hacia Irene, mientras que los hombres tenían un interés muy saludable y justificado en ella. Ambos sentimientos eran fuertes y casi inalterados, a pesar del implacable paso del tiempo. El hecho de que Irene decidiera celebrar su aniversario, y con bastante bombo, como lo indicaba la invitación oficial sin lugar a dudas, era, por un lado, esperado, después de todo, 55 años. Sean cuales sean, es un hito especial para cualquiera. Y la particular magia de que haya pasado más de medio siglo actúa en todos, incluso en el más acérrimo opositor a celebrar cualquier evento en su vida. Por otro lado, Celesta sabía bien cuán desesperadamente Irene había resistido los intentos persistentes de sus familiares, especialmente del cabeza de familia, su amoroso esposo Gerald Leiva, para organizar la celebración. Es realmente necesario recordarles a todos una vez más cuántos años tengo y hacerlo con música alta, fuegos artificiales, y frente a una multitud, se quejaba. Al hablar de la vejez, la mujer estaba sin duda siendo un poco coqueta. No solo se veía bien para su edad, se veía deslumbrante, estaba en excelente forma física, sin limitaciones financieras de ningún tipo, así que nadie, incluida la cumpleañera misma, tenía dudas de que su llamada vejez era un concepto muy relativo. Querida, suplicaba su esposo, llamándola con el nombre cariñoso que le había dado muchos años atrás cuando eran solo estudiantes de 20 años, recién casados y comenzando su larga, desafiante, variada, pero finalmente feliz vida juntos. Vamos, al menos hagamos una pequeña celebración, solo unas 100 personas, no más. Al ver el horror en los ojos de su esposa, se encogió de hombros y murmuró rápidamente, bueno, ¿qué tal esto? Mira, los niños, los nietos, Ana y Felipe con toda su familia, Mario, Nevada, si es que pueden venir, claro. Eso ya son 13 personas. Tu hermana y su esposo, mi querido hermano pequeño con su nueva novia. Sé que no te agrada mucho, pero ¿qué podemos hacer? Eso ya son 19 personas.
De acuerdo, respondió Irene con ironía. Y dejemos los 81 lugares restantes en reserva, por si acaso tu tía decide honrarnos con su presencia. Querida, ¿qué pasa con nuestros amigos, tus amigas? Y después de todo, tengo un montón de colegas y socios que están ansiosos por felicitarte. Bueno, digamos que no están tan ansiosos por felicitarme como por ganarse tu favor, y a mí no les importa un comino, solo más gastos innecesarios. Hablando de gastos, aceptaré todo este pesadilla, que por alguna razón se considerará una celebración, con una condición, sin regalos ni coronas en mi pedestal, ¿entendido? Puedes decirles a tus colegas y socios que vengan de mi parte. Y nuestros amigos ya lo saben, cualquiera que traiga un ramo con más de 15 flores o un regalo de más de $100 será echado. Avísales a todos. Gerold suspiró tanto con dolor como con felicidad. Estaba terriblemente contento de haber finalmente convencido a su esposa para hacer la celebración. Era una oportunidad para finalmente reunir a su ya bastante numerosa familia en casa. Su hija Ana, que vivía en la capital, definitivamente vendría con su esposo. Finalmente traerían al nieto más pequeño, Cristiano, a quien aún no habían conocido en persona. Su hijo Felipe vendría con su esposa Celesta y la nieta Pedra, la favorita del abuelo. Siempre estaban cerca de todos modos, ya que ambos trabajaban en la empresa. Y quizás, quién sabe, con una asistencia tan grande, su hija mayor Nevada podría volar con sus hijos, que ahora estaban bastante crecidos y hablaban español con un acento notable, como extranjeros. Y, lo que parecía casi imposible, quizás su hijo menor Mario también podría venir desde Inglaterra, donde estaba estudiando. La principal preocupación de Gerold era para aquellos que serían invitados, imaginando las dificultades que enfrentarían al elegir regalos y flores bajo tales estrictos límites impuestos por la cumpleañera. Los Leiva eran una pareja excepcionalmente hermosa y armoniosa, que ya había celebrado su 30º aniversario de bodas. De alguna manera, habían logrado preservar no solo el respeto y la gratitud mutuos, lo cual no es raro en parejas casadas de más edad, sino también esa genuina ternura que hace que tus ojos brillen cuando miras a la persona que amas. Gerold estaba convencido, y nunca escondió el hecho, de que sin el apoyo y la ayuda de su esposa, nunca habría logrado ni una décima parte de lo que tenía hoy. Y había mucho de qué estar orgulloso. Gerold era el propietario y director desde hacía mucho tiempo de una importante empresa de transporte que entregaba mercancías a nivel mundial. Había comenzado muchos años atrás con solo 2 camiones baratos y desvencijados que parecían listos para desmoronarse, si no durante esta entrega, entonces definitivamente en la próxima. Gerold a veces se reía al recordar cómo solía conducir uno de los camiones él mismo en los primeros días y cómo a menudo aún tomaba el volante cuando resultaba que el conductor no podía hacer el viaje por alguna razón. Ganaba dinero, sacaba préstamos, firmaba contratos, compraba camiones nuevos, en resumen, se establecía. Mientras tanto, Irene, economista de formación, criaba a sus hijos, gestionaba el hogar, trabajaba y por la noche llevaba la contabilidad de la empresa de su esposo. Ella siempre estaba allí, tanto cuando todo iba bien como cuando parecía que las cosas no podían empeorar más. A mediados de los años 90, comenzaron a aparecer los primeros significativos ingresos y oportunidades. Desafortunadamente, el gran dinero siempre viene acompañado de grandes problemas. Cuando Gerold fue acusado de ocultar ingresos y evadir impuestos, e incluso fue arrestado, Irene aprendió personalmente la diferencia entre los tipos de detenciones, las direcciones de las estaciones de policía, las oficinas del fiscal y los despachos de abogados, esas instituciones cuyos umbrales cruzó repetidamente en busca de justicia. En su caso, la justicia finalmente prevaleció, en gran parte gracias a la persistencia de Irene y a su desesperada determinación, así como a las pruebas que proporcionó en forma de documentos financieros al tribunal. Gerold fue liberado, se retiraron todos los cargos, pero ni él ni Irene olvidarían nunca aquellas aterradoras semanas. Irene me sacó de allí, diría Gerold con convicción. Sin ella, habría ido a prisión, sin lugar a dudas, y por todo el tiempo.
O tal vez habría perdido la cabeza incluso antes. Resulta que estaba débil en ese entonces, mi estómago también me estaba fallando. Así que Irene tomaba el autobús a través de la ciudad todos los días para traerme empanadas al vapor. Un día, estaba allí, todo lloroso, sintiéndome increíblemente lamentable, y lo peor, no había esperanza, ya me había rendido. Entonces, abro el recipiente de comida, y allí, sobre el arroz, con guisantes, estaba escrita la palabra, aguanta, y un corazoncito. Casi me deshice. Pensé, ¿qué tipo de debilucho eres? Ella está luchando como una leona, con 3 hijos, tratando de salvarte, y tú, un hombre adulto y fuerte, estás aquí lamentándote. Me tocó tan profundamente. Me puse tan animado que los guardias pasaron medio día registrándome para ver si había tomado alguna sustancia que me hubiera dado esa repentina energía. A medida que avanzaba el caso, Irene se sumergió completamente en las finanzas de la empresa. A pesar del serio crecimiento del negocio, todavía carecían desesperadamente de dinero. Los 5 continuaban viviendo en un modesto apartamento de 3 habitaciones, conduciendo autos extranjeros usados con parachoques abollados y comprando ropa en las tiendas más ordinarias. Solo está fingiendo, decían las damas sobrevestidas, sin poder ocultar su irritación hacia Irene. ¿Puedes creer lo que lleva puesto? Pero con su figura, por supuesto, se ve bien en cualquier cosa. Era casi impensable para ellas ir más allá y admitir que Irene, vestida no con artículos de marca comprados a precios astronómicos, sino con un traje no nuevo pero elegante que le quedaba perfecto, se veía impresionante a pesar de todo. El término neutral su figura era como estas bellezas de silicona reconocían la belleza de Irene, aparentemente intocable por el tiempo o el estrés. Ella transformó a su esposo, que durante años había usado viejos jeans y deportivas desgastadas, en un verdadero caballero. Harold, eres el director de una empresa, no un tipo de un depósito de autobuses, solía regañarle. ¿Qué llevas puesto? Saca el estómago. ¿Por qué te encorvas? Si ni siquiera tienes nada allí. No, esa corbata no combina en absoluto. Es mejor que uses la camisa a cuadros y el traje gris. Bueno, eso está mejor. Ahora podemos hablar. Gracias a sus años de esfuerzo, Harold, que era naturalmente de hombros anchos y con rasgos faciales bien definidos, se había transformado en un hombre que captaba las miradas interesadas de mujeres de todas las edades, estatus sociales y profesiones. Bueno, me he creado problemas con mis propias manos, se reía Irene. No tengo idea de cómo mantener a un hombre tan guapo a salvo. Sin embargo, para Harold, no existían otras mujeres en el mundo. Siempre había solo una, su Irene, el centro de su universo, el amor de su vida. La familia era una fuente de orgullo merecido para Harold. Quizás era una fuente de orgullo aún mayor que la empresa que había construido desde cero con sus propias manos. Y aquí, también, siempre reconocía la contribución decisiva de su esposa. Estos son los hijos de Irene, y yo estoy solo en la esquina. Estas palabras ligeramente amargas tenían algo de verdad. Irene había criado a sus hijos, las hijas Nevada y Ana, y los hijos Felipe y Mario, por sí misma, a pesar de estar a veces tan ocupada en el trabajo como su esposo. Incluso cuando la familia comenzó a tener dinero serio y pudo permitirse una niñera, nunca aparecieron extraños en su hogar. Los niños, para la envidia de todos a su alrededor, crecieron siendo casi perfectos. Escuchen, ustedes dos necesitan sentarse y escribir un libro, como criar un niño normal cuando tienes dinero. En serio, hoy en día, eso es toda una ciencia, comentaba uno de los conocidos de Irene, que tenía un hijo adolescente con un toque de amargura. Los hijos se destacaron en la escuela y, como correspondía a la descendencia de una familia respetable, se dedicaron a la danza, los idiomas extranjeros y el tenis. Felipe asistía a un club de escalada y Nevada tocaba el violín maravillosamente. Sin embargo, los 4 genuinamente respetaban y amaban a sus padres y parecían apreciar realmente todo lo que se había invertido en ellos.
Después de terminar la escuela, Nevada se fue a estudiar a Estados Unidos. Pero incluso aquí, aquellos que esperaban que el sistema Leiva fracasara se decepcionaron. Nevada terminó realmente la universidad y comenzó a trabajar, no se desvió del camino por falta de control. Sin embargo, no regresó a España, se casó con un estadounidense y vivió felizmente con su esposo y 2 hijos, enviando a su familia fotos desde la siempre soleada y verde California. Ana, que era casi 2 años menor que su hermana, se negó rotundamente a estudiar en el extranjero. Era una chica tranquila y hogareña, una madre gallina, como la familia la llamaba en broma. Como era de esperar, se graduó de la universidad, se casó con un chico que conocía desde la infancia, el hijo de uno de los antiguos clientes de su padre. Tenía 3 hijos en crecimiento, incluidos unos gemelos que, parecía, podrían algún día ser capaces de desmantelar la mansión de su abuelo ladrillo a ladrillo, y el más pequeño, que había nacido recientemente. Felipe, el tercer hijo de la familia, era la principal esperanza de los padres para continuar con el negocio familiar. Con poco menos de 60 años, Gerold seguía lleno de fuerza y energía, manteniendo firmemente las riendas de la empresa. Sin embargo, él e Irene a veces se divertían con su juego favorito. «Oh, querido. Oh, querido», leía Gerold en voz alta una mañana. «Me duelen los huesos, me tiembla la cabeza, parece que ha llegado el momento». Entonces, anciano, ¿listo para la mecedora? Irene sonreía con ironía. El anciano se acarició pensativamente la mejilla perfectamente afeitada, ajustó el rígido cuello de su camisa y, con facilidad, levantó a su esposa en sus brazos. Felipe se graduó en una prestigiosa universidad con un título en Derecho, completó una pasantía en el extranjero y, después de un par de años trabajando en la policía a instancias de su padre, se convirtió en asesor legal de la empresa de transporte familiar. Para sorpresa de quienes esperaban que Felipe ascendiera rápidamente en la carrera, él había estado en un puesto ordinario de abogado corporativo durante 3 años, manejando contratos y aparentemente contemplando algo de gran importancia para sí mismo, para su familia y para toda la empresa. Irene, acostumbrada a confiar sin reservas en el juicio de su esposo sobre las personas y su valor para la empresa, solo podía levantar las cejas con sorpresa. «Simplemente no lo tiene, cariño, ¿sabes?», le confió Gerold a su esposa. «Para nada. Claro, puede redactar un modelo de contrato, revisar el marco legal, cosas así, sin problema. Pero no hay chispa en Felipe, ni interés, ni pasión por el trabajo». Felipe parecía estar contento con la situación, iba a trabajar cumplidamente, manejaba la documentación y, ocasionalmente, hacía viajes de negocios. No parecía molesto por el hecho de que incluso su propia esposa, Celesta, había ganado mucho más respeto en asuntos empresariales que él. Tenían una hija, Pedra, que, como la única nieta entre los varones, era especialmente querida por su abuelo. Mario, el segundo hijo, era el más joven y el último de la familia, llamado cariñosamente nuestra pequeña sorpresa por sus padres. Después de declarar a todos que no tendría más hijos, Irene se dio cuenta solo unos días después de que había sido demasiado apresurada con su firme declaración. «Entonces, ¿qué vamos a hacer?», preguntó a la cabeza de la familia. «¿Qué quieres decir con qué?». «Vamos a tener al bebé, por supuesto», respondió Gerold, sin entender que había que discutir. «Estamos en nuestros 40s. La gente dirá que hemos perdido la cabeza en nuestra vejez», se reía Irene. «¿A quién le importa? Quiero un hijo o una hija, o incluso 2, decía el padre, que de nuevo se sentía joven, con entusiasmo. El bebé nació saludable y activo, al igual que los otros niños. Además, era claramente el más guapo y talentoso de los 4. Parecía como si Mario hubiera llegado al mundo solo para llevar la envidia familiar a nuevas alturas. Sobresalía en sus estudios, lograba resultados sobresalientes, nadaba maravillosamente y podía conversar sin esfuerzo en 2 idiomas, a menudo cambiando entre ellos con facilidad. Era alto y de hombros anchos como su padre,
pero también poseía una belleza refinada y discreta, reminiscentemente de su madre. De los 4 hijos, se podría decir que heredó lo mejor de ambos padres. Después del 8º o 9º grado, fue enviado a estudiar a un colegio en Inglaterra, y casi nadie dudaba de que Mario eventualmente asumiría el negocio familiar, aunque, por supuesto, nadie lo decía en voz alta. Con el nacimiento de Mario, surgió un problema inesperado en la familia antes armónica. Felipe tomó una aversión al bebé. Mientras las chicas adolescentes chillaban de alegría por la nueva llegada, Felipe encontraba a su hermano menor una adición no deseada. ¿Para qué lo necesitas? Para reemplazarme, susurraba Felipe a su madre, tragándose las lágrimas de enojo. Felipe, querido, ¿qué estás diciendo? Irene abrazó a su hijo, alarmada. ¿Cómo podría Mario reemplazarte? Ya eres un hombre hecho y derecho, y aún así hablas tonterías. Sí, nos hemos mal acostumbrado, reflexionaba esa noche mientras servía la cena a Harold. Nos hemos acostumbrado a que todo sea tan fácil y sin problemas. Ahora ni siquiera sé qué hacer. No hagas nada, declaró el autoritario disciplinador de la familia. Felipe lo superará y eventualmente se acostumbrará. Si Felipe alguna vez se acostumbró a no ser el más joven y, por lo tanto, el niño automáticamente más querido, es desconocido, pero no se volvieron a escuchar más quejas de su parte. La familia simplemente se acostumbró a la falta de afecto de Felipe hacia su hermano. Cuando se trataba de sus yernos y nuera, Irene era una genio. Ese es problema de mis hijos, no mío, declaraba. Para mí, todos ellos son maravillosos. Cuando Celesta conoció a su futura suegra por primera vez, quedó simplemente atónita. Dios mío, realmente hay mujeres así en el mundo, pensaba al regresar a casa. Pero a medida que la conoció mejor, dejó de sentirse intimidada por esta mujer increíble. Su suegra era impecablemente educada y decididamente correcta, no le decía a nadie cómo vivir, no intentaba hacer amistad, y no permitía que nadie traspasara los límites. De hecho, ni siquiera se le pasó por la mente a Celeste intentar hacerse amiga de esta señora digna de una reina. Irene había sido la irreemplazable directora financiera de la empresa durante muchos años, y realmente era un negocio familiar. Hace unos años, anunció con firmeza a su sorprendido esposo. Eso es, me tomo unas vacaciones. He calculado que me debe 672 días de licencia anual y 336 días de licencia adicional por los últimos 24 años. Voy a tomarme todo eso, y luego veremos. Ahora vivía en una gran mansión rural rodeada de verdes prados, cultivaba rosas y, como ella misma decía, disfrutaba de la vida tranquila de una jubilada muy rica mientras se preparaba para celebrar su 55º cumpleaños con amigos y familiares cercanos y no tan cercanos. Faltaban aún 2 semanas para la celebración, pero Celesta se apresuró hacia el espejo como si necesitara salir en unas pocas horas. Bueno, tal vez todavía pueda perder un poco de peso. Sus pensamientos revoloteaban como gorriones asustados. Oh, maldición, debía haber empezado con una dieta vegetariana el mes pasado, y realmente necesito hacer algunos ejercicios. ¿Quizás unas sentadillas? Abrió el alto armario con espejo, donde colgaban algunos de sus vestidos de noche, amontonados en un pequeño rincón. Celesta los sacó, los extendió sobre la cama y los miró con duda. Claramente no había nada adecuado para el próximo evento. Así que no tenía vestido, ni zapatos, ni idea de qué hacer con su cabello. Y en general, era un desastre. Se sentó en el borde de la cama y miró temerosa su reflejo. Necesito llamar a Alfreda. Pensó de manera salvadora y de inmediato se sintió mejor. Alfreda Mireles había sido la mejor y, en esencia, única amiga de Celesta desde la infancia. Habían sido inseparables toda su vida, pasando más tiempo juntas que algunas hermanas. Sus familias vivían en el mismo rellano y las chicas se habían estado corriendo de un apartamento al otro desde el jardín de infancia. Las alimentaban en ambas casas, sin distinguir a quién pertenecía a cada una, ayudaban con las tareas y con consejos.
A veces, incluso las regañaban juntas uno de los padres. Sin embargo, no empezaron la escuela juntas porque Celesta resultó ser un año mayor, aunque siempre era la vivaz y traviesa Alfreda quien lideraba su pequeño grupo. Esta amistad duró hasta el final de la escuela, después de lo cual las chicas tomaron caminos separados. Celesta estudió Derecho, mientras que Alfreda, declarando que nunca ganaría la vida con papeles, se inscribió en cursos de peluquería y estilismo. No pasé 10 años arreglando y estilizando a nuestro caniche en vano, simplemente me acostumbré, se reía, explicando su inesperada elección de carrera a su amiga. Dejando las bromas a un lado, Alfreda no se equivocó con su elección profesional. Realmente se convirtió en el trabajo de su vida, algo que hacía con entendimiento, placer e interés y, en consecuencia, con excelentes resultados. Con un sentido natural de intuición e imaginación, siempre sabía exactamente lo que cada cliente necesitaba, lo que el cliente realmente quería era solo de segunda importancia para Alfreda. Con decisivos cortes de sus tijeras, podía transformar no solo la apariencia de un cliente, sino a veces toda su vida. Cortarse el cabello y teñirse con Alfreda era el sueño codiciado de docenas, si no de cientos, de mujeres. Su número de teléfono se pasaba de mano en mano como el tesoro más precioso, y la gente buscaba recomendaciones como si pidieran un gran favor. Bueno, claro, declaró Alfreda sin falsa modestia cuando Celesta, riendo, le contó que alguien había ofrecido dinero por el número móvil de Alfreda. No solo estoy ocupándome de tu cabello, estoy vendiendo felicidad a la gente. Alfreda, rió Celesta, ¿qué tonterías estás diciendo? Es verdad. Imagina esto, ayer vino una mujer con una cara como la de un caballo, larga, con una frente enorme y su cabello colgando como paja en sus hombros. Se sienta frente a mí y dice, solo recorta las puntas, ¿puedes imaginarlo? Así que, las recorté, le corté la mitad del cabello en flequillo y el resto a la altura de los hombros. Ella parpadeó y luego comenzó a llorar. Y lloró tanto que hasta me asusté. ¿Tú? Asustada, preguntó Celesta incrédula. Sí. Pensé, esto se va a convertir en un gran escándalo. Y el caso es que tenía razón, con ese flequillo y un largo adecuado, se convirtió instantáneamente en una belleza. La protegí de nuestra dragona, quiero decir, la recepcionista, y le pregunté, ¿por qué lloras? Ella respondió, de felicidad. Celesta sabía por experiencia propia que una visita exitosa al peluquero podía realmente hacer que una persona fuera mucho más feliz. Naturalmente, ella tenía un aspecto que Alfreda describía como material de espía perfecto. Sabes, es imposible recordarte, decía Alfreda. Sin ánimo de ofender, ¿vale? Eres como un fantasma. Entonces, da igual si estoy aquí o no, ¿verdad? Celesta solía torcer irónicamente las palabras de su amiga. Eso no es lo que quiero decir, contestaba Alfreda. Estás aquí, pero no destacas en absoluto. Eres como una sombra, por el amor de Dios. Y, honestamente, eres mi fracaso personal. Mis manos se mueren por arreglarte. Oh, Celesta, dame 3 horas y ni te reconocerás. Exactamente, reía ella. En realidad, quiero reconocerme a mí misma. Eres tan aburrida. Alfreda movía la mano con desdén y continuaba con el conjunto habitual de tratamientos para Celesta, coloración y un leve reflejo en el cabello. Podrías aprender algo bueno de tu suegra. La he visto a tu Irene una vez. Eso sí que es estilo. Después de las manipulaciones de Alfreda, Celesta se miraba en el espejo y se daba cuenta de que Alfreda no exageraba mucho cuando se llamaba a sí misma una vendedora de felicidad. Cuando Celeste le mencionó a Alfreda que tenía un próximo cumpleaños importante y quería verse más presentable, Alfreda casi rompe el teléfono de la emoción. Menos mal que al menos tuviste el sentido de llamarme, gritó al receptor. Ni siquiera necesito ir a tu casa para saber que no tienes nada adecuado para una ocasión como esta. ¿Qué quieres decir? ¿Y ese vestido dorado con tirantes?
Preguntó Celesta con tono de súplica. No es dorado, es marrón. Y te ves como una patata con un escote, replicó Alfreda sin piedad. Por el amor de Dios, vas a una celebración con una de las mujeres más elegantes de esta ciudad. ¿Podrías al menos escuchar a quienes saben de lo que están hablando por una vez? Unos días después, Celesta estaba casi lista y una vez más convencida de que Alfreda dominaba su oficio. No te atrevas a perder ni ganar peso, ordenó Alfreda. Vendré a hacerte el peinado el día antes. Tengo algunos otros clientes de tu círculo social. La organización de la velada de aniversario superó todas las expectativas. Se había montado una enorme carpa a rayas sobre el césped esmeralda, bajo la cual los invitados paseaban entre mesas ligeras llenas de bocadillos. Camareros ubicuos y bien entrenados con bandejas de bebidas aparecían tan pronto como pensabas en tomar algo. La música suave no interfería en las conversaciones en absoluto. Felipe, Celesta y Pedra llegaron antes que la mayoría de los invitados. Como miembros de la familia, se esperaba que ayudaran a recibir a los invitados que iban llegando. La pequeña Pedra, sin embargo, desestimó rápidamente todas las instrucciones de su madre y, con el total apoyo de su abuelo, se lanzó a encontrar a sus primos, los hijos de Ana, que había llegado desde la capital. Felipe desapareció discretamente, dejando a Celesta cara a cara con su suegra. «Hola, Celesta», saludó su suegra con una inclinación regia de cabeza. «Ven, siéntate conmigo. Vamos a disfrutar viendo cómo nuestros invitados están arruinando el césped con sus tacones». Le dije a Gerold que no era la mejor idea, tanto para las damas como para el césped. Ahora que él se encargue. Celesta se sentó contenta junto a Irene, bebiendo su cóctel favorito a sorbos pequeños, y escaneó a la multitud en busca de caras conocidas. Había un número inusualmente grande de personas, la mayoría desconocidas, y le costó bastante tiempo finalmente localizar a quienes conocía. Aparte del siempre espléndido patriarca de la familia, Gerold inmediatamente notó a Ana, rodeada de su bulliciosa prole, a quien intentaba mantener a raya, ya que los chicos habían encontrado un apoyo firme en su prima Pedra. Observando con preocupación cómo Pedra intentaba arrastrar a uno de los hermanos entre las patas de las sillas, Celesta de repente escuchó: «Traer a los niños aquí fue una mala idea, ¿no?». Irene miró a Celesta con severidad, quien de repente se sintió como un escolar culpable. «Cuando lleguemos a casa, será otra historia», pensó sombríamente sobre el destino de su hija y escuchó la risa contagiosa de la cumpleañera. «Es solo una broma», dijo Irene después de reír. «Honestamente, preferiría deshacernos de esta rígida exposición de telas, mantener solo a los pequeños y dejar que se diviertan. Eso sí que sería una celebración». Comenzó a conversar con algunos de los invitados y Celesta siguió observando discretamente a la multitud. Era evidente que ni Nevada con sus hijos ni Mario habían podido asistir. Con Mario en medio del semestre, Celesta leyó los pensamientos de su suegra. «Y yo misma le prohibí a Nevada que viniera. Que primero les enseñe a mis nietos español». «Es realmente una mujer asombrosa», pensó Celesta por enésima vez. «¿Cómo es que llegué a formar parte de esta familia?». Celesta nació en una familia que estaba infinitamente distante de todo lo que la rodeaba ahora. Desde su nacimiento, vivió en un sencillo edificio de 5 pisos donde los vecinos deseaban buena salud a cualquiera que estornudara, sin importar en qué piso estuvieran. El edificio era viejo, con bancos junto a las entradas y unas viejas todo lo sabían siempre. El padre de Celesta trabajó toda su vida como ingeniero en una fábrica. Era una persona increíblemente tranquila y bondadosa. Intentó hacer todo en la vida de manera correcta y reflexiva, y solo en un área falló: el matrimonio. Isabella Lozano era una persona dulce pero caprichosa, más de 10 años más joven que Fresco Marrón, el futuro padre de Celesta. Aunque la diferencia de edad parecía pequeña, resultó ser un abismo en su caso. No solo era más joven, sino que era 10 veces más tonta y exigía 10 veces más atención.
Tras dar a luz accidentalmente a Celesta, pronto se dio cuenta de que la maternidad no era algo con lo que quisiera lidiar en el futuro cercano. Por lo tanto, Fresco se convirtió esencialmente en la madre de la niña. Isabella desapareció de sus vidas casi sin ser notada. Celesta era demasiado pequeña para notar o sorprenderse por esto. Fresco, por supuesto, notó la desaparición de su esposa, pero honestamente, no tenía tiempo para sorprenderse. Las viejas en los bancos solo sacudían la cabeza al verlo correr desde la guardería con el bebé en brazos, cubierto de bolsas de compras como un árbol de Navidad adornado con cintas. Aprendió a hacer papillas de leche y a freír tortitas de queso. Se aterrorizaba cuando Celesta estaba enferma y parecía sufrir mentalmente junto con ella un centenar de veces. Ayudaba con sus tareas. Mientras él, un ingeniero capacitado, no tenía problemas con matemáticas y física, los entresijos del idioma español lo dejaban completamente perplejo. Así, por la noche, tomaba en secreto el libro de texto de su hija y trataba desesperadamente de entender la desesperante fonética y puntuación. Asistía a las reuniones de padres, sonrojándose bajo las miradas curiosas de las madres jóvenes y las miradas comprensivas de la anciana profesora. Aprendió a lavar la ropa de colores por separado de la blanca, a trenzar el cabello e incluso a remendar medias, que se desgastaban en Celesta mucho más rápido de lo que él podía ganar su salario. A medida que Celesta crecía, sentía la diferencia entre su familia y las de su alrededor. Mientras que las familias monoparentales eran comunes, un padre soltero era único para ella. Celesta encontraba esta designación terriblemente ofensiva. «Olvídalos, son todos unos tontos», decía Alfreda, la leal amiga de Celesta del Portal. Pero Celesta no podía simplemente dejarlo pasar. «Él no está solo, no está por sí mismo, está conmigo», pensaba obstinadamente. Así que esa noche se sentó frente a su padre y colocó un tablero de ajedrez entre ellos. Él miró a su hija con sorpresa. «Quiero que me enseñes a jugar», dijo la niña de 8 años con firmeza. Jugaron al ajedrez y a las damas, al bingo y al póker tonto. Esquiaron y patinaron sobre hielo, leyeron libros, escucharon discos de vinilo que crujían en un tocadiscos moribundo, hicieron Borg y luego limpiaron la cocina con alegría. Y Fresco nunca fue un padre solitario, y Celesta nunca fue una niña abandonada. Se tenían el uno al otro, y eran felices. Después de que Celesta terminó la escuela, se matriculó en la Facultad de Derecho de la universidad. Estudió bien. En la defensa de su diploma, había algunas personas presentes, según uno de los estudiantes, representantes de empresas de la ciudad, es decir, representantes de empresas en busca de candidatos jóvenes potenciales e interesantes. Después de la defensa, un joven apuesto con un traje excelente se le acercó, le entregó una tarjeta de presentación y dijo cortésmente: «Trabajo interesante, Celesta. Quiero decir, tu tesis. Y el tema que elegiste, la seguridad en el transporte, nos es cercano. Si estás buscando trabajo, ven a una entrevista, nos encantaría verte. Aunque, por el momento, no tenemos vacantes, pero estaríamos encantados de añadirte a nuestra reserva de talento». Celesta giró la tarjeta de presentación en sus manos y suspiró de placer. Bueno, no es una oferta de trabajo aún, pero al menos hay interés en su yo bastante modesto. Si tan solo supiera quién la estaba invitando. Se apresuró a buscar a su profesor favorito, quien había supervisado su proyecto de tesis. Era un hombre experimentado y parecía conocer todas las empresas de la ciudad. «Taurino, por favor, asesórame. Me han invitado a una entrevista en», miró la tarjeta de presentación, «en Vega, debería ir, ¿qué opinas?» «Vega, una empresa de transporte, oh, tienes suerte, felicidades, es una gran empresa. El dueño es un tipo interesante. Sabes, de esos que hacen todo el mismo. Y lo más increíble es que nunca ha estado en la cárcel». Taurino rió expresivamente, aunque, hasta donde sé, intentaron encerrarlo. «En cualquier caso, ve definitivamente, Celesta, definitivamente.
La primera visita de Celesta a la oficina de Vega fue verdaderamente abrumadora. Era como algo que había visto muchas veces en las películas americanas. Un enorme y brillante edificio con paredes de vidrio parecía estar solo condicionalmente dividido en oficinas y zonas. En realidad, todos trabajaban en un gran espacio abierto. Más tarde, Celesta se dio cuenta de que la separación en departamentos, servicios y niveles de gestión se realizaba por pisos, y cuanto más alto el piso, mayor el nivel de los empleados que trabajaban en él. El departamento legal, donde podría tener suerte de conseguir un trabajo, estaba ubicado casi en el Olimpo, el séptimo piso del edificio de oficinas. ¿Y quién está en el octavo piso?, preguntó, después de contar solo 8 pisos en los botones del ascensor. Dirección, dijo reverentemente el empleado que la acompañaba a la ubicación de la entrevista. Jefes de departamentos, adjuntos y el señor Gerold Leiva en persona. El nombre del propietario se pronunció con tal reverencia que Celesta no pudo evitar reírse. El joven la miró severamente y con confusión hizo un gesto hacia la puerta abierta, murmurando: «Espere aquí, alguien del Departamento de Recursos Humanos vendrá pronto». Y se apresuró por el pasillo, toda su postura expresando una firme intención de trabajar diligentemente durante mucho tiempo con la esperanza de recibir algún día el gran honor de pisar, aunque fuera brevemente, el sagrado suelo del octavo piso. Entró en la oficina vacía y se sentó en una gran mesa de conferencias. Claramente, se suponía que debía esperar. Alguien pasó por la oficina, volvió y miró adentro. «Hola, ¿está esperando a alguien?», interrumpió sus pensamientos una agradable y profunda voz masculina. En el umbral de la puerta estaba un hombre alto y de hombros anchos. Cabello gris, arrugas profundas prominentes y sus manos revelaban su edad, evidentemente, bien entrado en los 50 años, pero la manera en que mantenía la cabeza erguida, su postura y el sentido de energía que irradiaba parecían contradecir la información sobre su edad. El traje que llevaba puesto estaba un poco anticuado, pero le quedaba de maravilla a su figura imponente. «Ese sí que es un hombre», pensó Celesta con admiración involuntaria. «Señorita, disculpe, pero le hice una pregunta», oyó decir. El hombre se paró junto a la mesa, con las manos entrelazadas detrás de la espalda, y la miró con severidad. «Lo siento, estaba perdida en mis pensamientos», dijo Celesta. «¿Sobre qué, si se puede saber?» «Sobre su traje», soltó de golpe. «¿Qué pasa con él?» Su rostro mostró una sorpresa genuina. «Bueno, sobre el traje», balbuceó, comenzando a sentirse avergonzada, pero luego levantó obstinadamente la cabeza y sonrió. «Le queda perfectamente, es raro ver algo así». El hombre la miró con interés, entró en la oficina y se sentó decididamente frente a ella. «Usted está aquí para una entrevista, supongo. ¿Puedo saber su nombre y el puesto para el que está postulando?» «Me llamo Celesta. No estoy postulando para nada específico en este momento. Estaría encantada de obtener un puesto como asesora legal. Aunque me dijeron que no hay vacantes y que podría ser incluida en la reserva». Miró a los ojos del hombre que estaba sentado frente a ella. «¿Entonces, eres abogada?» «Eso está bien. Bueno, veamos qué más sabes además de trajes». «Me gustaría escuchar tu opinión profesional sobre este documento», dijo, colocando unas hojas engrampadas frente a ella. Celesta respiró hondo y tomó el documento. Era un contrato estándar de transporte de carga y contenía algunos errores bastante típicos que eran más probablemente resultado de descuido o falta de tiempo en lugar de ignorancia de lo más básico. Se encogió de hombros, volvió a colocar el contrato en la mesa y miró a su entrevistador. «Bueno», dijo después de una pausa bastante larga, «si quieres trabajar con nosotros, puedes empezar mañana mismo». «Pero no tienen vacantes». Celesta se sorprendió. «Sabes, tengo la sensación de que una se abrirá ahora mismo», dijo, escribiendo rápidamente algo en una pequeña hoja de papel. «Toma esto y ve directamente por el pasillo al Departamento de Recursos Humanos. Pregunta por el gerente y entrégales esto». Le entregó a Celesta algo que se parecía a una nota,
compuesta por unas pocas palabras y terminando con una firma bastante elaborada. ¿Eres el gerente?, preguntó, sin poder contenerse, mirando el garabato confiado. Bueno, tengo una cierta relación con la gestión de la empresa. Sí, respondió. Y probablemente eres del sagrado 8º piso. ¿Sagrado? Él tosió, rió o hizo un poco de ambos. Sí, voy allí ocasionalmente. Mientras Celesta salía de la oficina, escuchó detrás de ella. Estrellita, por favor llama a Elvio Claro del departamento legal a mi oficina. No, no estoy en mi escritorio, estoy en la sala de conferencias. ¿Qué? ¿La entrevista? Ya ha terminado, no te preocupes. Sí, la hice yo mismo. Celesta sintió una punzada de simpatía por el desconocido Elvio. Había algo en la voz del anciano que sugería nada bueno para el desafortunado Elvio. Bueno, parece que he dejado a alguien en una situación complicada. Por otro lado, los errores en el contrato eran realmente elementales, y es una firma tan prestigiosa, yo misma no soy una experta. Ni siquiera pensé en preguntar con quién estaba hablando, quizás es solo un excéntrico local en un traje magnífico. Sería bastante gracioso si ahora me aconsejan que guarde esta nota en un lugar poco visible. Pero en cuestión de minutos, Celesta se dio cuenta de que, sin saberlo, había estado hablando con alguien muy importante. La jefa del Departamento de Recursos Humanos, una joven alta y pulcra, miró la nota y luego lanzó una mirada asustada a Celesta. «Eres de parte de Herold», dijo, con la voz instantáneamente áspera. «Hola, por favor, pasa». «No conozco a ningún Herold». «Oh, él debe ser el hombre con el que hablé». No se presentó, y por alguna razón, no se me ocurrió preguntarle. «¿Qué? ¿Hablaste con Herold y ni siquiera lo sabías?» Ese era Jarrod Liva, propietario y CEO de nuestra empresa. Así, Celesta se encontró trabajando como asesora legal en temas contractuales en Vega. El trabajo era interesante y prometedor, el salario era bueno, y las personas a su alrededor eran bastante satisfactorias como colegas. Se adaptó rápidamente a la rutina diaria de la gran oficina y la vida se asentó en un patrón tranquilo y típico. Las sorpresas comenzaron cuando el señor Leiva apareció de repente en su gran oficina. Después de hablar con algunos de los empleados, de repente se detuvo en el escritorio de Celesta. «¿Cómo te estás acomodando?» Se acercó, le hizo un guiño sutil y susurró, «¿Cómo me veo hoy? ¿Todo bien? ¿Está bien el traje?» Celesta lo miró con asombro y, sonriendo discretamente, le hizo un pulgar arriba. «¿Cómo conoces personalmente al jefe?» Olivia Narváez, sentada en el escritorio vecino, no pudo contener su curiosidad. «Él me contrató», Celesta se encogió de hombros. «Fue por casualidad». «Vaya, qué coincidencia», susurró emocionada su vecina. «Sabes, deberías aprovechar esas coincidencias, puede ser una oportunidad única en la vida». «¿De qué estás hablando?» Celesta la miró confundida. «Estás bromeando», los ojos de la chica se abrieron. «Leiva, qué familia. No tienes idea de cuánto tienen. Y, por cierto, el hijo del jefe trabaja aquí, Felipe». «Sí, como abogado común». «¿Un abogado común?» Celesta se sorprendió. Los chismes sobre la familia y la riqueza de los propietarios de la empresa no le interesaban mucho. Pero el hecho de que el hijo del propietario trabajara en una posición regular sí la sorprendió. «Sí, ¿puedes creerlo? Hacen un espectáculo, fingiendo democracia, como, míranos, somos tan principios, mantenemos a nuestro propio hijo en un trabajo común». La chica claramente se desvió del tema, y Celesta se apresuró a terminar la conversación. Así que, Felipe, con quien ya había interactuado algunas veces por trabajo, no era solo un homónimo o un pobre pariente del director como pensaba, sino el propio hijo. ¿Qué familia? Bueno, no era de su incumbencia. Celesta tuvo contacto regular con Felipe, trabajaban en oficinas vecinas, centradas en el mismo área de trabajo,
y a menudo intercambiaban información, datos y documentos. Él le parecía una persona muy reservada, manteniendo una distancia seria con todos en la oficina, lo cual, considerando su trasfondo, era bastante comprensible. Los otros empleados ya se habían acostumbrado a él y la presencia constante del hijo del jefe no les causaba mucho malestar, pero tampoco intentaban hacerse demasiado familiares. Era estable, educado y parecía muy solitario. Parecía estar constantemente sumido en pensamientos algo sombríos. Llevaba a cabo sus tareas asignadas de manera responsable, pero de un modo mecánico y poco entusiasta. ¿Cómo es posible?, se preguntaba Celesta. Es el heredero. Debería estar apasionado por el negocio, preocuparse por él e interesarse en cada detalle. Después de todo, es el futuro propietario de la empresa, sin embargo, actúa como si hubiera llegado aquí desde una agencia de empleo. Lo más sorprendente era que se trataba precisamente de trabajo asignado, como si Felipe fuera un empleado contratado y un extraño para la empresa. Nunca mostraba iniciativa, no buscaba tomar decisiones ni asumir responsabilidades, y en general actuaba como si no le importara en absoluto lo que sucediera con la empresa mañana. 6 meses después de que Celesta comenzara a trabajar en Vega, Felipe no acudió a la oficina. Dicen que se rompió la pierna, informó de inmediato la sabionda local y reina del chisme de la oficina. Es una fractura complicada, estará en cama al menos un mes, o... Si pudiera estar en un lugar así, aceptaría cualquier cosa. Unos días después, Felipe llamó a su número. Celesta, hola, dijo. Probablemente ya oíste sobre mi pequeño contratiempo. Aquí estoy, tirado y sintiendo como mi cerebro se apaga por la inactividad. Decidí trabajar y me di cuenta de que no tengo los documentos. ¿Podrías, por favor, traerme algo? Yo. Celesta se sorprendió. Oh, por favor, no te ofendas. No soy tan descarado como para usarte de mensajera, pero no me gustaría que nadie más tocara mis papeles, un mensajero o un conductor, incluso si son confiables. Verás, es información confidencial. Así que confías en mí, y si solo estoy esperando la oportunidad de fisgonear en tus papeles, bromeó. Confío en ti, dijo firmemente. ¿No podría enviarte los documentos necesarios por correo electrónico, por ejemplo? No estaba entusiasmada con la idea de perder tiempo precioso y hacer un recorrido hasta un lugar desconocido por unos cuantos papeles, incluso si eran importantes para el hijo del director. Sí, claro. Pero verás, mi agenda con las notas necesarias está allí. Supongo que la necesito más, no se puede enviar así nada, dijo, sonando desalentado. Bueno, no importa, a la mierda con los papeles, me las arreglaré. De repente, Celesta sintió una punzada de culpa. El hombre estaba tumbado con una pierna rota, había llamado en busca de ayuda y aquí estaba ella siendo difícil. ¿Qué empresaria tan engreída era? Además, era poco probable que Felipe pensara en usar el transporte público. Está bien, llevaré todo, decidió. Pero ¿cómo llegaré hasta ti? No tengo idea de a dónde ir o cómo llegar. Oh, no te preocupes por eso. Enviaré un coche por ti. Su voz transmitía tal alivio que Celesta se sintió aún más avergonzada por casi negarse a ayudar. 1 hora después, el coche llegó a la mansión de los Leiva. ¿Y qué espectáculo era aquel? No era una enorme casa de mal gusto que abruma y destruye la imaginación. Detrás de la reja de hierro forjado se alzaba un edificio grande pero elegante, hecho de ladrillo blanco con enormes ventanales que parecían flotar sobre los céspedes esmeralda que rodeaban la casa. Celesta suspiró en admiración. Alrededor de la casa había magníficas rosas y arbustos de hortensias que parecían enormes bolas. Todo alrededor hablaba claramente de una riqueza seria, pero no era ostentosa, llamativa ni pomposa. La familia Leiva sin duda tenía un buen sentido del gusto. Fue escoltada más adentro de la casa, hasta el 2.º piso. En una gran habitación, Felipe yacía en una cama especial con equipo de tracción.
Su pierna, enyesada hasta la cadera, estaba elevada en eslingas especiales. Parecía considerablemente demacrado, pálido, y, como de costumbre, su rostro, cubierto de barba, mostraba una expresión de aburrimiento e indiferencia. Sin embargo, al ver a Celeste entrar, se animó un poco e incluso logró sonreír. «Aquí está todo lo que pediste». Le entregó a Felipe un paquete voluminoso. Él lo abrió de inmediato, sacó una pequeña agenda con una cubierta de cuero beige y, por alguna razón, la metió bajo su almohada. Celeste pensó que lo vio suspirar de alivio al hacerlo. «Gracias», dijo Felipe. «No tienes idea de cuánto me has ayudado, Celeste». «Oh, no hay de qué. No fue nada realmente. Solo traje unos papeles, pero pude saltarme el trabajo y admirar tus maravillosas rosas». «Ah, eso es gracias a mi madre», Felipe rió. «Está obsesionada con esas rosas, pasa todo el día cuidándolas, siempre con rasguños en las manos». «¿Ella cuida las rosas, ella misma, tu madre?» Celeste no podía creer que la esposa de un hombre tan rico se encargara de las flores ella misma. Había imaginado que esas damas pasaban sus días en spas, con asistentes personales atendiendo cada detalle de sus uñas. «Mis padres son inusuales desde cualquier perspectiva, especialmente mi madre», dijo Felipe, sonriendo de nuevo por alguna razón. Celeste pensó que, para una conversación sobre padres queridos, la expresión de Felipe parecía extrañamente inapropiada. «Ahí voy de nuevo, metiéndome donde no me llaman», se reprendió a sí misma, y dijo en voz alta. «Bueno, Felipe, recupérate pronto. Debo irme, tal vez todavía pueda hacer algo útil». Se levantó de la silla en la que había estado sentada. «Celeste, si tienes algo de tiempo, por favor quédate conmigo un rato», dijo Felipe inesperadamente. Por alguna razón, Felipe le parecía tan abandonado, solitario y infeliz que las lágrimas casi se le salían de los ojos. «Contrólate, tonta», se dijo a sí misma. «Él es el hijo de un multimillonario, casi el dueño de una enorme empresa. Estás en medio de una casa enorme. ¿Solo has visto tales casas en la televisión y vas a compadecerte de él? No, Celeste, claramente tienes algunos problemas. Hoy simplemente. Todos se han ido, y aquí estoy, tirado solo», dijo con una sonrisa. «Bueno, Felipe, ¿no viene nadie a visitarte?», preguntó Celeste juguetonamente para mantener la conversación. «Nadie», suspiró Felipe. «Es, ya sabes, el destino de todos los niños ricos que estudiaron en el extranjero. Y en mi caso, en otro continente. Todos mis amigos están lejos. Y aquí, solo los cercanos están alrededor», de repente sonrió de forma irónica. «Y a la gente le gusta ser amiga de los herederos. Yo soy solo, un príncipe en un papel secundario». Celeste no entendía del todo sus extrañas divagaciones, pero el término irónico niño rico que usaba para sí mismo resultaba chocante. «Bueno, no eres un niño rico, Felipe. Trabajas y también eres una buena persona». Él la miró con interés. «Estás mintiendo, por supuesto», suspiró, «pero aún así es agradable. Nadie me ha llamado buena persona antes». Felipe se animó con la conversación y se volvió más alegre. Encontraron temas comunes de los que hablar inesperadamente. Felipe, cuando no estaba perdido en sus propios pensamientos, resultó ser sociable, ingenioso y un conversador interesante. Leía mucho, estaba bien informado y, lo más importante, había viajado por el mundo y vivido en varios países. Para Celeste, cuyo conocimiento del mundo se limitaba a su ciudad natal y algunos viajes infantiles al mar con su padre, era como escuchar historias sobre otra galaxia. Viendo que sus relatos eran escuchados con un interés sin precedentes e incluso con algo de emoción, Felipe se metió en el ambiente y compartió entusiastamente anécdotas de su vida estudiantil en el extranjero, entrelazando hábilmente nombres de monumentos. Ni siquiera notaron cuando comenzó a oscurecerse fuera de la gran ventana que daba al jardín. «Oh, cómo voy a volver a casa», recordó Celeste de repente.
No te preocupes, enviaré un conductor por ti, prometió Felipe y llamó al conductor. Bueno, gracias. Lo pasé muy bien, dijo ella sinceramente. ¿Qué estás diciendo? Gracias a ti. Tal vez ahora no estaré tan miserable, al menos hasta mañana. Escucha, exclamó, como si una idea repentina le hubiera venido a la cabeza. ¿Por qué no vuelves otra vez? Así, sin papeleo, por simple compasión humana. No creo que sea una buena idea, Felipe, dijo Celesta vacilante. Sería inconveniente y no quisiera que la gente en la empresa. En la empresa, nadie se enterará. Lo juro, dijo él, volviendo a su habitual fruncido de ceño. Tampoco quiero chismes. Realmente no me importa lo que la gente piense de mí, pero me gustaría protegerte de todo eso. Está bien, intentaré visitarte de nuevo en algún momento, lo prometo, dijo ella, extendiendo su mano hacia Felipe y sintiendo su apretón de manos fuerte y firme. Te estaré esperando, le dijo él cuando ella se fue. Celesta tenía sentimientos muy encontrados sobre esta visita. Por un lado, Felipe resultó ser muy diferente del aburrido soso que ella había imaginado en el trabajo. Sentía que él había mostrado un interés genuino en ella. Al menos, por su bien, había dejado caer su máscara de heredero aburrido y se había convertido en una persona completamente normal. Por otro lado, el abismo entre ellos era tan vasto que ni siquiera quería pensar en algo más allá de una relación puramente profesional. Y además, parecía que todo era solo el capricho de un niño rico aburrido, como Felipe se había llamado a sí mismo. Celesta apartó todo eso de su mente y se centró en el trabajo y en la desafiante e importante cuestión de quedarle a su padre para su cumpleaños. Unos días después, Felipe la llamó nuevamente. Hola, Celesta, dijo formalmente. Quería recordarte tu compromiso. Ella miró el teléfono con confusión y lo volvió a poner en su oído. ¿Qué compromiso, Felipe? ¿De qué estás hablando?, preguntó ella en un susurro. Bueno, hola. ¿Qué pasa con la promesa de visitarme? No prometí nada, Felipe. Solo dije que lo intentaría, dijo ella, sorprendida y genuinamente desconcertada por la llamada inesperada. Bueno, entonces por favor inténtalo, rogó él. Te lo pido mucho. De lo contrario, me moriré de aburrimiento. Está bien, dijo ella, mirando el calendario colgado en la pared con un sentido de resignación. Mañana era sábado y tenía otros planes. Pero al final, existe algo llamado compasión humana básica. Si vengo mañana alrededor de las 3, ¿estarás en casa? Dijo las palabras y solo momentos después se dio cuenta de lo tonto que acababa de decir. La risa llegó a través del teléfono. Era la primera vez que escuchaba reír a Felipe. Sabes, probablemente estaré aquí, así que ven. Estaré esperando, dijo él, deteniendo su risa. Al día siguiente, Celesta llegó a la residencia Leiva. Después de su habitual suspiro de admiración ante los rosales en la entrada, se dirigió al segundo piso. Felipe estaba en la misma posición, pero parecía una persona diferente. Llevaba una camisa blanca, su rostro estaba afeitado y su cabello, que había estado colgando en hicicles sucios durante su última visita, ahora estaba brillante y cuidadosamente peinado con algún producto. Felipe sonrió y extendió su mano hacia Celesta. ¿Así que Felipe se arregló hoy? Me preguntaba cuál era la ocasión. Finalmente se afeitó, se vistió bien y aireó la habitación. Una mujer entró en la habitación, muy hermosa, con un maquillaje aplicado con destreza que acentuaba sus ojos, llevando su hermosa cabeza como si fuera el tesoro más precioso. Ha venido la condesa madre a visitar a su hijo conde herido, dijo Felipe con una sonrisa burlona. No nos otorgues títulos nobles, hijo mío. No los tenemos, somos gente simple, no sin defectos. Y nuestro principal defecto es que somos ricos. Pero estamos trabajando en ello, dijo la mujer, mirando a Celesta con sus asombrosos ojos de terciopelo. Ah, la famosa Madame Marin Lida, sobre la que los rumores de la oficina aún tejen leyendas, pensó Celesta.
De hecho, los chismes de la oficina no habían exagerado sobre su belleza y su presencia dominante. Y manejaba esa presencia con facilidad, la gente quería escucharla y mirarla. Celesta simplemente la miraba, como un conejo atrapado en la mirada de una serpiente. La mujer resopló y dijo: «Te has vuelto sorprendentemente grosero desde tu accidente, Felipe. ¿Nos presentarás o deberíamos arreglárnosla sin ti?» Celesta conoce a mi madre, Irene, en persona. «Mamá, esta es Celesta, nuestra abogada de la empresa. Papá la contrató recientemente». Si hubiera sabido cómo, Celesta probablemente habría realizado una profunda reverencia. «Espera, espera». Irene pareció recordar algo y sonrió ampliamente. «¿No eres tú la que halagó el traje de mi esposo?» Me contó todo sobre cómo discutieron su apariencia durante tu entrevista. Bueno, Irene, sabes, Harold está exagerando un poco. Simplemente no pude evitar admirar cómo le queda la chaqueta. Realmente es bastante impresionante. Y sabes, cariño, eso es un cumplido para mí, no para mi viejo travieso. Si supieras, Celesta, cuánto me costó sacarlo de sus trajes de entrenamiento con rayas de colores, ella puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza juguetonamente. Gracias. También deberías halagarla por las rosas. Si lo haces, estará en la luna de Valencia, intervino Felipe desde su asiento. En general, el día transcurrió maravillosamente, tomaron té en la terraza y la conversación, hábilmente guiada por Irene, no cansó a Celesta en absoluto. Se sorprendió al darse cuenta de que ahora la madre de Felipe sabía prácticamente todo sobre ella. Sería un excelente oficial de seguridad, pensó Celesta. Más tarde, jugaron una partida de ajedrez y Celesta ganó en 10 movimientos, dejando a Felipe, aún enfermo, en profunda reflexión antes de irse a casa. «Vuelve a visitarnos. Nos encantaría verte de nuevo», dijo Irene mientras se despedían, y por alguna razón, Celesta no tenía dudas sobre la sinceridad de esas palabras. Felipe se recuperó y, aunque cojeando un poco, volvió al trabajo. Después de un tiempo, la oficina quedó asombrada con la sorprendente noticia: Felipe estaba cortejando abiertamente a Celesta, la nueva abogada del departamento legal. «Vaya, eres toda una pieza de trabajo», dijo Olivia, la vecina de la oficina. «Estabas fingiendo ser tan inocente e inexperta, y luego, sorpresa». Celesta se encogió de hombros y salió de la oficina. «Felipe», dijo, luciendo muy seria, «¿por qué haces esto? Ahora tengo que dejar la empresa. Simplemente no puedo trabajar aquí más. ¿Crees que puedo soportar todas estas sonrisas y miradas desagradables dirigidas a mí? No habrá sonrisas ni miradas hacia ti. Todos se callarán», dijo él. «Se callarán tan pronto como aceptes casarte conmigo». «¿Es esto una propuesta?», preguntó ella, atónita. Sí, él finalmente se sonrojó un poco. «Lo siento, se suponía que debía ser más romántico, más formal. Pero dado que esto ha llegado a este punto, quiero preguntarte, ¿quieres casarte conmigo, Celesta?» «No, por supuesto que no», exclamó, estallando en lágrimas. Unos días después, Celesta y Felipe estaban sentados en la sala de estar de los Leiva, con Irene sentada frente a ellos y Harold nerviosamente inquieto cerca. «Celesta, me disculpo por la forma en que se hizo la propuesta», dijo Irene. «Créeme, fue por los nervios. Pero lo que importa no es la forma, sino el contenido. Te pido, mejor dicho», miró a su esposo, «te pedimos que aceptes la propuesta de Felipe». «¿Qué?». Celesta miró a la mujer con incredulidad. Pero estaba segura. Pensé que yo estaría en contra de ti». Irene completó su pensamiento. «¿Y por qué, exactamente, debería estar en contra de ti, porque no perteneces a la llamada Juventud Dorada?» «Bueno, yo tampoco. Era una estudiante sencilla y feliz, luego me casé con un tipo atrevido y guapo, y trabajamos duro como 2 caballos, y luego tuvimos una mala racha», sonrió.
Verás, nos hicimos ricos. Y en cuanto a la juventud dorada, continuó, sabes, el oro es de muy dudosa calidad, como dicen, oro de samovar. Pero tú, Felipe, pareces ser de verdad, ¿puedes perdonarme tanta impertinencia? Gerold no pudo contenerse y, levantándose de la silla donde había sido reprimido solo por la mirada severa de su esposa, se lanzó hacia el champán. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres?, le preguntó su padre. ¿Lo amas? Sí, lo amo, respondió ella. ¿Y no estás confundiendo el amor con la lástima? Su padre la miró de cerca. Papá, quiero estar con esta persona, y eso es todo, exclamó, abrazando a su padre por el cuello sin notar cómo él movía ligeramente la cabeza con escepticismo. Recuerdos de su camino hacia la familia Leiva pasaron por momentos y Celesta regresó a la celebración. Felipe aún no aparecía entre los invitados. Felipe ha estado actuando de manera extraña últimamente, desapareciendo constantemente, con interminables recados, volviéndose nervioso e irritable, con un aspecto horrible. Frente a los padres florecientes de Celesta, esto era especialmente notable. Ana, al parecer, había logrado calmar un poco a los niños, que se habían convertido en 4 debido a Pedra que se entrelazaba entre sus piernas. Exhausta, finalmente avistó a Celesta y le hizo un saludo. A través del césped, su esposo se acercó a un ritmo rápido, llenándose la boca con múltiples canapés mientras caminaba. Sin casi detenerse, levantó al pequeño Cristiano sobre un hombro y a Pedra sobre el otro, y, gritando algo alegremente, corrió por el césped. Siguiéndolo, los gemelos lloraban a dúo. Con los gritos de los pequeños, este grupo alegre hizo suficiente ruido para rivalizar con toda una tribu de nativos americanos. Al ver que el grupo ruidoso ahuyentaba a los invitados elegantemente paseantes, Irene sonrió complacida. Por fin, dijo. Al menos alguien está divirtiéndose. Por cierto, Celesta, ¿dónde está tu padre? Recibió mi invitación y hasta respondió amablemente que vendría. Si papá prometió, definitivamente vendrá, dijo Celesta con confianza. A menos que pase algo en la fábrica. Y mira, sí, allí está él. Vio a su padre cruzar el césped, un poco nervioso pero con confianza, y notó con placer que no se veía peor que la mayoría de los hombres presentes. La única preocupación era el ramo de flores en sus manos, que claramente superaba el límite habitual. «Oh, mi caballero», exclamó la celebrante, levantándose para recibir a Fresco. «¿Lograste venir a mí, holgazán? ¡Qué maravilloso! Tal vez deje a mi vulgar nuevo rico y me concentre en este joven ingeniero». «No te preocupes», añadió en un susurro, leyendo sin esfuerzo los pensamientos de Celesta como siempre. «Aceptaré cualquier ramo de tu padre, no tengo dudas sobre su sinceridad». Dejando a su suegra y a su padre intercambiar flujos de cumplidos y bromas, Celesta salió en busca de su esposo. Además, de repente sintió la necesidad de ir al baño, así que Celesta caminó rápidamente hacia la casa. El gran vestíbulo la recibió con frescura y silencio, lo cual era particularmente agradable después del constante zumbido de voces, risas estruendosas y sonidos de música. Ella y Felipe llevaban mucho tiempo viviendo en un apartamento en la ciudad y rara vez visitaba esta casa, pero recordaba los baños para invitados ubicados en algún lugar bajo la enorme escalera. Adentrándose más en la casa, observó varias puertas idénticas que daban al pasillo. «¿Qué tipo de charadas son estas?», se rió para sí misma. «¿Dónde están los letreros familiares? ¿Cómo se supone que debo averiguar a dónde ir?». Agitando la mano, empujó la puerta más cercana y miró adentro. Definitivamente no era un baño. Parecía un almacén de suministros de limpieza, una enorme estantería con docenas de latas, cajas y botellas dividía la habitación en 2 mitades. De repente, escuchó sonidos provenientes del fondo de la sala que se parecían a una conversación amortiguada. ¡Qué incómodo! He irrumpido donde no debería. Y ahora estoy escuchando sin querer, pensó y de inmediato quiso cerrar la puerta detrás de ella de manera silenciosa,
pero su oído captó una palabra inusualmente familiar: Transego. Este extraño nombre pertenecía a una empresa que había sido durante mucho tiempo el principal competidor de Vega, pero que recientemente parecía haberse calmado, disminuyendo su ritmo como si se estuviera preparando para abandonar el mercado de transporte. ¿Cómo? Un momento, rió Leiva Senior. Están haciendo algo, distrayendo la atención, pero no importa. Lo que importa es ganar la licitación para las estructuras metálicas de la nueva planta y luego podré retirarme. Oh, no me gusta esta calma antes de la licitación. Parece una trampa. ¿Quién pensaría en discutir negocios, mencionando la empresa competidora, en una conversación susurrada en un almacén vacío? Las palmas de Celesta se volvieron frías y pegajosas con sudor. Se acercó cautelosamente, completamente oculta por la estantería, y las voces humanas se hicieron más claras y fuertes, aunque claramente intentaban amortiguar los sonidos. Se esforzó por escuchar y empezó a distinguir palabras y frases. Transego está en una enorme deuda. Y esta licitación a la que apunta tu padre es mi única esperanza. No puedo derrotarte abiertamente, así que necesito información, decía la voz masculina con precisión, a pesar de tener que susurrar. Pero ya te he proporcionado todo lo que pediste, nuestra base de clientes. La respuesta sonaba lastimosa, humillada y suplicante, y por alguna razón, parecía muy familiar para Celesta. No necesito los nombres de la empresa, ni los números de teléfono de la base de clientes. No me tomes por tonto. Puedo obtener esos números del directorio telefónico. La voz sonaba irritada y enojada. Necesito la información que discutimos la última vez, las condiciones de transporte, la naturaleza de la carga, tarifas reales, información sobre tus descuentos especiales, y no solo lo que está escrito en los contratos. Necesito el panorama completo de los términos con los que Vega trabaja con cada uno de sus clientes. ¿Me oyes? ¿Qué estás balbuceando? Por favor, mantén el tono bajo, no grites, podríamos ser escuchados, suplicaba la otra voz. El corazón de Celesta parecía congelarse, luego latir de manera sorda y rápida, tan fuerte que le asustaba. Sentía que el latido se escucharía. La voz que respondía pertenecía a Felipe. No podía haber duda al respecto, y como si quisiera asegurarse de que no hubiera dudas, escuchó. Sabes, Felipe, es tu problema que tengas que esconderte aquí entre los suministros de limpieza. Tuve que venir y molestar a tu madre con mis felicitaciones y ella no puede soportarme, nunca pudo. Recuerda, solo quedan 15 días hasta la licitación. Si no obtengo información real sobre tus acuerdos, todo será inútil. No entiendo, la voz de Felipe temblaba y se rompía. ¿Por qué toda la información? Debes ser realmente tan tonto como dicen, parecía burlarse el interlocutor de Felipe. Necesito tratar con tu padre y su creación de una vez por todas. Estoy cansado de recoger las migajas después de ti. Quiero todo. Si publico la información sobre tus acuerdos, ningún empresario en este mundo volverá a estrechar la mano de tu padre. ¿No lo entiendes? Pero nos destruirás completamente. Felipe parecía al borde de las lágrimas. Escucha, no puedo. Felipe, no estás en posición de negociar. ¿Qué diferencia hace cuánto y qué tipo de información me vendas? Vamos, Felipe, vámonos. Dame un poco más de tiempo. La voz de Felipe se quebró. ¿Cuánto? Vino la pregunta clara. ¿Cuánto tiempo necesitas? 10 días, murmuró Felipe. Demasiado tiempo, respondió su interlocutor con crueldad. 1 semana. Pero eso es imposible. Felipe estaba tan asustado que se olvidó de la necesidad de mantener el secreto y exclamó, pero rápidamente se dio cuenta y empezó a susurrar, tragándose las palabras. ¿No entiendes? Los datos que estás pidiendo no están en los contratos. Necesitamos conseguir los registros de mi padre, acceder de alguna manera a su correspondencia. Y mucho de eso no está en papel, sino en su cabeza. Tomará tiempo reunirlo todo. Ya hemos discutido el tiempo.
no vamos a volver a este tema. La persona claramente decidió presionar a Felipe y exigió persistentemente lo que quería. Y sobre los fondos, deberías haber hecho todo esto hace mucho tiempo, especialmente considerando el dinero que recibiste para ello. ¿Dinero? ¿De qué me sirven esos fondos? No los he tenido desde hace tiempo, ¿sabes eso? Deberías entenderlo. Silencio, Felipe. No me interesan tus problemas personales. Por cierto, en un tema personal, tienes una niña encantadora y una esposa muy adorable. No querrías que les ocurriera nada desagradable, ¿verdad? Celesta sintió una ola repentina e intensa de náuseas y parecía que iba a desmayarse. Aferrándose a la estantería, logró mantenerse en pie. Afortunadamente, la estantería de suministros de limpieza estaba sólidamente construida y asegurada, como todo en la casa de los Leiva, y permaneció en su lugar. No, no, por favor, exclamó Felipe. Haré todo. Todo. Por favor, no toques a Celesta y a Pedra. No a ellas, mejor a mí. Haré todo, ¿pero cómo? Mi padre nunca confió realmente en mí, lo sabes. Siempre he estado en la empresa no en segundo lugar, sino en tercer lugar. Nunca me ha interesado realmente la verdadera naturaleza de nuestras relaciones con los clientes. ¿Cómo explico mi repentino interés a mi padre? Eso ya no es mi problema, Felipe. Piensa, descúbrelo. No sé, haz un acto de una repentina conmoción emocional, una reevaluación de ti mismo, de tu familia, de los valores familiares, no sé. Explica que de repente entendiste cuán importante es la causa común para ti. Emborracha a tu padre, después de todo. Escucha, me estás molestando. Quizás debería ir directamente a tu padre y decirle honestamente, sabes, Gerold, hagamos esto, necesito algo de información. Tú me la das y no le diré a nadie sobre tu hijo Felipe. ¿Qué te parece, ¿Debería hacerlo? Cállate. Había tonos nuevos e inesperados en la voz de Felipe. No, no era autoritario, era más como la desesperación de un animal acorralado. Cállate, ¿me oyes? Lárgate de aquí, sal. Qué grosero, qué terrible. Estás echando a un invitado de la casa. Pero está bien, no me ofendo. Espero tu llamada mañana, como de costumbre, con un informe. Y por favor, envía mis mejores deseos a tu encantadora madre. Me despediré a la manera inglesa, sin decir adiós. Oh, Irene, Irene, la rompecorazones. Celesta se presionó contra el rincón oscuro formado por la estantería y la pared, conteniendo la respiración. Logró ver a la persona que pasó, y su suposición se convirtió en certeza. Era el propietario de la empresa Transigo. Salió del cuarto de almacenamiento, cerrando la puerta con cuidado. Celesta se levantó de su posición encorvada, tomó unas respiraciones profundas y se adentró un poco más en la sala. Felipe estaba sentado contra la pared en exactamente la misma posición de la que Celesta acababa de luchar para escapar. Estaba encorvado, abrazando sus rodillas con fuerza, su rostro era del color de un papel grisáceo, y su frente y sienes estaban cubiertos de gotas de sudor. Miró hacia arriba y fijó su mirada en su esposa. Felipe, oí todo, dijo Celesta. Parecía casi sin sorpresa ante sus palabras. O quizás estaba demasiado exhausto para mostrar alguna emoción. Celesta se acercó a su marido y se sentó junto a él en el suelo. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo, como si cada uno tuviera miedo de romper el silencio primero. ¿Por qué?, finalmente preguntó. ¿Por qué?, susurró Felipe, repitiendo la pregunta. Y de repente, se derrumbó. Se levantó, se enfrentó a ella con el mentón tembloroso y las manos cerradas. Parecía aterrador. Y Felipe empezó a gritar. ¿Por qué? Porque los odio a todos. Madre, padre, hermanas, hermano, a ti. Os odio a todos. Nunca nadie se ha preocupado por mí, nunca.
Nadie, jamás. Mis padres incluso tuvieron un reemplazo para ellos mismos. ¿Por qué tuvo que nacer Mario? ¿Por qué? Me he convertido en el hazmerreír de todos. Más me valdría estar muerto. Era una histeria completa. Celesta no sabía qué hacer en situaciones así o cómo ayudar a alguien. Y de repente, actuó puramente por instinto, se enderezó y le dio a Felipe una fuerte bofetada en la cara, el sonido de la cual resonó como un disparo en el pequeño espacio. Ya fuera por el impacto, el sonido, o una combinación de ambos, Felipe de repente enmudeció y se echó hacia atrás. Sí, tal vez sería mejor si hubieras muerto, Felipe, que traicionar a tu familia. Dime todo, Felipe, y juntos encontraremos cómo salvarnos. Nosotros, susurró él. Nosotros, confirmó ella con firmeza. Hace unos años, Felipe comenzó a apostar. Convenciéndose de que su padre nunca lo dejaría entrar en el negocio familiar y que todo se entregaría a Mario cuando creciera, Felipe comenzó a buscar una manera de enriquecerse y demostrarle a su padre que se equivocaba. Pronto, el juego se convirtió en una adicción. Se convirtió en un hombre enfermo. Celesta se sorprendió al descubrir que el apartamento en el que vivían había sido hipotecado hacía tiempo, el coche que Felipe supuestamente había llevado a reparar había sido vendido. Casi todos los objetos valiosos almacenados en la caja de seguridad del banco también habían sido vendidos. Comenzó a pedir prestado, a volver a pedir prestado, tomó varios préstamos, se enredó desesperadamente, y luego un hombre modesto e insignificante, sin características distintivas, se acercó a él y le ofreció una reunión con alguien interesado en resolver los problemas de Felipe. Este era el propietario de Transego. Un mes después, Felipe estaba completamente atrapado, y entonces le pidieron hacer lo que Celesta ya comprendía perfectamente. ¿Entiendes que no tengo salida? Lo miró con los ojos vacíos. Soy un sinvergüenza. Os he hecho daño a todos. Os quiero tanto. Pero no tengo ni el derecho a respirar el mismo aire que vosotros. Ella lo miró, patético, torturado, temblando de miedo y autodesprecio, y trató de entender lo que sentía hacia él. ¿Ira? ¿Desdén? ¿Repulsión? ¿Pena? No, y aunque nadie podría creerle, porque ni siquiera ella misma lo cree ahora mismo, ama a esta persona débil, patética y confundida. Y aunque sea una tonta por ello, no le importa en absoluto lo que esté bien o mal. Se acercó a él, rodeó su cabeza con sus brazos y lo abrazó con fuerza. Se quedaron así durante mucho tiempo hasta que Felipe finalmente dijo: Ahora lo entiendo. Es tan simple. Dios, es increíblemente simple. Y he estado buscando una salida durante tanto tiempo y estaba justo allí. Necesito ir a mi padre y contarle todo, desde el principio hasta el final. Tengo que hacerlo yo mismo. No tú, ni nadie más, solo yo. Me convertiré en un sinvergüenza y un mentiroso ante ellos, enfermo y traidor. Tal vez rompa para siempre los corazones de mis padres, pero seguiré siendo su hijo, malo, engañoso, repugnante, vil, pero su hijo. Su hijo que encontró los restos de su conciencia y regresó a ellos desde la oscuridad. Se limpió la frente del sudor frío, miró a Celesta y dijo: ¿Y fuiste tú? Tú hiciste esto. Me mostraste la salida. Si no fuera por ti, estaría rebuscando en los papeles de mi padre y en las pertenencias de mi madre, escuchando y escondiéndome como una rata. Y luego estaría contando dinero con las manos temblorosas. Gracias, mi amor. Nunca te he dicho cuánto te amo, Celesta. Si te quedas conmigo después de lo que he hecho, dedicaré mi vida a ti. Tienes muchos más a quienes deberías dedicar al menos una parte de tu vida, dijo ella, tomando su mano y levantándose. Vamos, Felipe, nos espera un largo camino. Con una mezcla de esperanza y desesperación en los ojos, Felipe la siguió mientras se dirigían hacia la salida de la casa, enfrentando lo que venía con la determinación de redimirse y construir una vida nueva, un paso a la vez.
Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.